Les habla Luis Enrique Cubilla Ramos, asesor agrícola de la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas, CAPECO. Me siento muy orgulloso de presentar unos datos muy cortos por el tiempo, lamentablemente, de nuestro querido Chaco paraguayo en este foro de integración de los municipios del corredor bioceánico. Vamos a tratar de ser breves en una exposición que voy a tratar de dar todas las características más resaltantes de nuestro Chaco. Vamos a hablar del potencial agrícola, vamos a hablar de la superficie y población del Chaco, antecedentes históricos, actualidades agrícolas, infraestructura, leyes ambientales y áreas protegidas, datos muy importantes, de mucho auge en nuestro país, sobre todo para el manejo del desarrollo del Chaco. Algunas consideraciones a modo de conclusión. El Chaco paraguayo tiene 250.000 kilómetros cuadrados. Representa alrededor del 60% del área del Paraguay y alberga solo el 3% de la población total del país, lo que corresponde a unas 240.000 habitantes. Habitan en él 14 pueblos indígenas pertenecientes a las 5 familias lingüísticas presentes en el país, con configuración cultural diversa, primeros colonos inmigrantes, representantes de la comunidad y pueblos indígenas. En las 2 últimas décadas hubo una creciente corriente migratoria de los países vecinos, primeramente del Brasil, posteriormente del Uruguay y luego de la Argentina. A finales del siglo XIX, la corriente de inversionistas de origen español han instalado una innúmera cantidad de fábricas tanineras sobre el río Paraguay mediante la explotación de los bosques de quebracho. En 1927, la llegada de los primeros inmigrantes de origen menonita. En 1940, luego de la lamentable conflagración bélica que tuvimos con el país hermano de Bolivia, se inicia una corriente de instalación de explotaciones ganaderas de origen nacional y algunas inversiones extranjeras. Vamos a dar un pequeño recorrido de lo que fueron los inicios de la agricultura en el Chaco Central mediante la inmigración de los colonos menonitas. Empezaron con una agricultura manual de muy pequeña escala. El inicio de la agricultura fue de subsistencia, iniciándose con el cultivo de diferentes tipos de porotos y del maní para la producción de aceite. Empezaron con trigo, luego cambiaron a sorgo, algodón y continuaron con el maní con fines comerciales. El trigo no funcionó desde su inicio porque las semillas que estos inmigrantes trajeron de Ucrania, de Rusia, no eran las adecuadas para el clima realmente muy caliente del Chaco. El algodón en este momento sigue siendo el cultivo de mayor tradición entre los cooperativistas y colonos menonitas. Los suelos utilizados fueron exclusivamente arenosos por la facilidad de habilitarlos y labrarlos. Las labranzas del suelo fueron realizadas inicialmente a tracción animal. Desde luego que las herramientas que contaban esta gente en sus inicios eran muy precarias y desde los inicios fueron, por supuesto, conscientes de la importancia de acumular agua en el perfil del suelo. Otro problema del Chaco, que es la sequía extrema, permanente casi. La familia era la base de la mano de obra. Una familia con más miembros tenía mayor posibilidad de aumentar su área de cultivo en las colonias en sus inicios. La agricultura, la principal fuente de ingreso durante las primeras 5 a 6 décadas, hasta que casi desapareció a causa de bajas productividades por el mal manejo de los campos, de los suelos, la mala elección de los suelos, como habíamos citado anteriormente,
y una época de bajos precios de su producto, dejando lugar al ganado lechero y de carne. El clima del Chaco es muy especial. El Chaco tiene características prácticamente de desiertos. En el Chaco Central, que es nuestra base en este momento de conversación, donde están instalados los menonitas, en este sector, Filadelfia, Loma Plata, Neuland, un poquito más abajo, las cooperativas de Para Todo, Lolita, son lugares donde se han establecido y han progresado permanentemente y han ido creciendo en superficie y en calidad de productos y sobre todo en cantidad de productos que fueron intentando, probando para ver cuáles serían los que mejor resultado les daban. A pesar de una evaporación potencial de 1.800 milímetros para precipitaciones de no más de 800 milímetros en esa región, temperaturas muy elevadas, un calor intenso, baja humedad del aire relativa, la baja humedad relativa del aire y los vientos secos y muy fuertes del sector norte. Son largos periodos sin lluvia, 4 meses más, 5, 6, 7 meses inclusive en algunos casos, y ocasionales lluvias muy fuertes, muy grandes en ciertas épocas del verano. Hay una elevada radiación solar con alta variabilidad interanual, lo que favorece mucho también al crecimiento rápido de las especies de cultivos. Los suelos son característicos, hay una heterogeneidad importante de los suelos en el Chaco. Tenemos suelos de formación aluvial y muy recientes, suelos jóvenes, una heterogeneidad, como les dije, en características físicas, topografía plana con microrrelieves, contenido significativo de sales, excepto los arenales, problemas de escurrimiento del agua de lluvia con los suelos limosos y generalmente alta fertilidad química, no así en los suelos de arena. Los suelos son suelos profundos con zonas muy aprovechables para las raíces y con contenidos de materia orgánica media a baja. Tenemos clasificadas 5 ecorregiones en el Chaco, como ser el Cerrado, la zona al norte, el Chaco húmedo, la zona lindera a la margen derecha del río Paraguay, el Chaco seco, que es el Chaco Central que estábamos hablando, los médanos, que es una pequeña porción de territorio que da directamente con Bolivia, y el Pantanal, que es un pequeño espacio de territorio que entra del gran Pantanal del Mato Grosso y parte del Pantanal de Bolivia. Es parte, por supuesto, de una sola ecorregión. Los suelos, vamos a dividir en 3 tipos de suelos así bien prácticos. Son suelos arenosos, que son los suelos de paleocauces, de baja fertilidad y baja capacidad de retención de agua. Luego tenemos los suelos limosos de bosques no inundables. Eso todo en el sector central y norte, toda esta parte de bosques de suelos altos no inundables, que son los suelos limosos con alta fertilidad y alta capacidad de almacenar agua. Por último, los suelos arcillosos de las zonas inundables, como les había advertido, que es la zona de la margen derecha del río Paraguay, más o menos hasta unos 70, 80 kilómetros de ingreso de grandes crecientes del río cuando el Pantanal recibe muchas precipitaciones. En los inicios de la agricultura de las colonias menonitas hubo una caída de los rendimientos y una caída de la calidad, porque las parcelas agrícolas que ellos tomaron en primera intención estaban ubicadas todos sobre suelos arenosos, con poca retención de humedad, por supuesto, con suelos arenosos que no eran de la fertilidad que necesitaban en aquellos tiempos, que no había apoyo de ningún tipo de fertilizante químico.
Y estas parcelas no contaban con franjas de protección además, dejando los suelos a merced de la erosión eólica, como habíamos dicho, con vientos del sector norte de 60, 70 kilómetros por hora, originándose entonces una rápida degradación del suelo. Para intentar controlar la erosión, los agricultores dejaban las parcelas cubiertas con malezas hasta una fecha muy próxima a la futura siembra del cultivo que fuese. Pero con esta práctica se sembraba con poca agua acumulada en el perfil del suelo, siendo que las malezas también actuaban como grandes consumidores del agua del perfil, siendo de esta manera muy dependiente de las lluvias durante el ciclo del cultivo. Otro factor importante para la caída de los rendimientos fue el monocultivo durante los años. Esta combinación de factores dio como resultado bajos rendimientos que, combinados con bajos precios, llevaron a los productores realmente a la quiebra técnica. Las prácticas de buen manejo beneficiaron mucho a la agricultura del Chaco. A finales de la década del 90, imagínense, pasaron muchos años, se incorporaron las prácticas de la siembra directa para paliar los problemas ocasionados por la erosión eólica, buscando mejorar los suelos. Se ha logrado, me consta y nos consta que se ha logrado ese trabajo. Hoy la erosión eólica prácticamente dejó de ser un problema importante. Se ha apuntado a la acumulación de agua en el perfil del suelo antes de la siembra para que ésta sea una reserva en los periodos de sequía. La práctica de rotación de cultivos benefició la generación de rastrojos para la cobertura del suelo. Se están probando hasta hoy muchas especies. Tenemos mucho apoyo, mucha ayuda de especialistas en suelos, especialistas en manejo de abonos verdes, como le llamamos nosotros, a los cultivos de invierno, que generalmente son los que comprometen a una mejor cobertura del suelo para poder alimentar a la larga al suelo en cuanto a materia orgánica, que es uno de los factores limitantes de esta región. La incorporación de nuevos cultivos también se vino, como el maíz, la soja, el arroz, el chía, sésamo, cártamo, dátiles, frutales, además de importantes planes de reforestación y el mejoramiento paulatino de las prácticas de manejo de los cultivos a través de la incorporación de la biotecnología RR y un plan importante de mecanización agrícola. Eso fue brutal, cómo se manifestó el salto de la agricultura. En este momento prácticamente toda la región del Chaco está mecanizada para las diferentes alternativas de cultivos y de cosechas que ellos vayan a tener. Aquí podemos ver un cuadro de las áreas de cultivos, como ven, muy incipiente aún, muy incipiente. La soja tenemos 63.000 y pico de hectáreas, maíz tenemos 53.000 hectáreas, sorgo 13.500 hectáreas, algodón 17.000 y pico de hectáreas, y así sucesivamente van creciendo de a poco, y el cultivo que más rápido está creciendo después de la soja es el arroz, que se inició hace no más de 5 años en la ribera del río Paraguay. Hoy tenemos 11.000 hectáreas y creemos que en 5 años o 10 años llegaríamos fácilmente a 200.000 hectáreas, aunque tenemos mucha cantidad de suelo apropiado en la región de la margen derecha inmediata del río Paraguay, y con suelos muy, muy fértiles. La agricultura, como ven, avanzó y sigue avanzando fundamentalmente sobre pasturas implantadas en la región occidental. Todas las pasturas antiguas que fueron sembradas hace años están siendo recuperadas mediante el uso de la rotación con especies agrícolas, como el caso de la soja principalmente, el sorgo, el maíz. Y esos cultivos hacen que realmente vaya mejorando ostensiblemente la capacidad de recuperación de esos campos
de pastos que hace tantos años fueron implantados en el Chaco. Para que siga nuestra agricultura en el Chaco avanzando sin pausa, es fundamental contar con un plan de infraestructura vial y de energía eléctrica. La construcción del corredor vial bioceánico hará de la región occidental del país un centro logístico internacional y convertirá a Paraguay en un aliado logístico en Sudamérica, ofreciendo el paso más corto entre los puertos chilenos del Pacífico y los brasileños del Atlántico, ahorrando tiempo y dinero en la logística de los exportadores de commodities agrícolas, carne y minerales. Citemos un poco la coyuntura de la infraestructura actual. Tenemos energía eléctrica deficiente y en muchos casos inexistente en todo nuestro territorio chaqueño. Una vía fluvial importante para el desalijo del cultivo de arroz, pero con dificultades de navegación en épocas de estío, con problemas de dragado racional del río Paraguay. Deficitaria red de caminos internos. Baja calidad de servicios sociales como salud y educación. Y los servicios de transporte público también presentan aspectos deficitarios o inexistentes, sencillamente. Un punto muy importante que les voy a transmitir, me voy a permitir leerles algunas párrafos de las leyes ambientales. La legislación ambiental en Paraguay y sobre todo para el Chaco es muy estricta. Aproximadamente el 24.7% de las tierras del Chaco paraguayo, con 59.488 kilómetros cuadrados, se encuentra bajo un régimen de conservación legal como parte del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas. Estas tierras se concentran sobre todo hacia el norte, donde se encuentran las áreas protegidas más extensas, no solo del Chaco paraguayo, sino de todo el país. El 8.6% del Chaco, alrededor de 20.485 kilómetros cuadrados, representan netamente a las áreas protegidas con categorías de manejo de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y sus equivalencias como parques nacionales, monumentos naturales, reservas naturales y reserva de recursos manejados. Los cambios de uso de la tierra son permitidos en el Chaco paraguayo en un marco de desarrollo sostenible reglamentado por instituciones como el Instituto Forestal Nacional y el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible. Las actividades que requieren reemplazo del bosque para desarrollo de otros usos son reguladas por el decreto número 175/18 que reglamenta el artículo 42 de la Ley Forestal, el cual establece que en propiedades de más de 20 hectáreas se debe mantener el 25% de la superficie de bosques correspondiente a la reserva legal y alrededor del 15% para franjas de separación entre parcelas o cortinas rompevientos, como lo llamamos normalmente, y 8 a 12% para la protección de los paleocauces. Si existiesen cauces hídricos en la propiedad, se debe adicionar 5% de bosques para su protección, de acuerdo a la ley número 4241/10 de restablecimiento de bosques protectores de cauces hídricos dentro del territorio nacional. Además, las propiedades que se encuentran dentro de la reserva de la biosfera del Chaco deben mantener el 50% en condiciones naturales, resolución 200/01. Conjuntamente al cumplimiento de las leyes forestales, las actividades de cambio de uso del suelo deberán contar con estudios de impacto ambiental conforme a la ley 294/93 de evaluación de impacto ambiental y sus decretos reglamentarios. Como se puede notar, queridos amigos,
Nuestra legislación nacional ambiental para el Chaco es muy completa y muy rigurosa para asegurar un desarrollo sostenible con protección del ecosistema chaqueño. Algunos puntos a modo de conclusión y vamos a ir terminando con esto. Son necesarias más investigaciones en lo que se refiere a manejo de los distintos suelos del Chaco, desarrollo de variedades adaptadas a condiciones climáticas extremas. Ya existe un programa de soja tolerante a las altas temperaturas entre Capeco y la cooperativa Chortizer del Chaco Central. Incorporación del cultivo de trigo en los procesos de rotación. Un programa de trigo que en este momento estamos trabajando a través del IPTA Capeco y una empresa privada. Estudio de la introducción del gen HB4 buscando tolerancia a la sequía extrema. Sistema de rotación sustentable ambiental y económicamente. Manejo de los cultivos, densidad de fecha de siembra y principalmente, y muy importante, manejo del agua. Además de la investigación, el Chaco requiere fuertes y diversas inversiones en equipamientos, rutas, electricidad y servicios sociales, para asegurar que el crecimiento de los distintos sectores económicos genere desarrollo social inclusivo. Creemos que la bioceánica nos va a dar una gran mano para el desarrollo definitivo de nuestro querido Chaco paraguayo. Muchas gracias.